Hola, esto es Historia con la profe Eliet. A propósito del 25 de julio de la anexión del partido de Nicoya, quiero conversar un poco más sobre el tema de la guanacastequidad. Es un concepto que se vino acuñando desde hace aproximadamente una década. Fue propiciado por una persona que no es guanacasteca y sin embargo, él se ha interesado mucho más que muchos guanacastecos en el rescate de lo que es la verdadera cultura guanacasteca. Se trata de Marco Tulio Gardela, quien es un escritor que se siente, la verdad, con sus raíces muy profundas en el Guanacaste eterno. Esa guanacastequidad tiene sus orígenes en lo que fue el poblamiento inicial de lo que hoy es Guanacaste. Ese poblamiento, les cuento, que fue muy importante porque en aquella época, en la época colonial, cuando se inició la vida en las haciendas y en los cruces de camino, empiezan los primeros asentamientos donde había cerca un río donde la gente pudiera abastecerse. Esos son los gérmenes iniciales de lo que es el ser guanacasteco. ¿Cómo era la vida en las haciendas en esa época colonial? Es fácil imaginar que en aquella época no había las condiciones mínimas para que las personas tuvieran acceso a servicios básicos, sino que era una vida bastante rudimentaria y apegada a lo que era una tradición relacionada con la ganadería. Las haciendas eran de ganado extensivo y ahí la figura principal era la del sabanero, porque su vida radicaba en eso, en trabajar con el ganado. Por ejemplo, en las madrugadas de cada día, lo cotidiano era levantarse a las 3 de la mañana las cocineras, antes que los sabaneros, que empezaban a las 4 a alistar todos los aperos de los caballos y toda la indumentaria que ellos utilizaban. ¿Cómo se vestían los sabaneros? Siempre utilizaban una ropa que les protegiera los brazos y las piernas, camisas de manga larga y pantalones, y aparte de eso, las famosas cueras. ¿Por qué usaban las cueras? Bueno, porque en el campo, en el monte que decían ellos, en esa zona, ahí van a encontrar zarzales espinosos y también la amenaza de las serpientes. Y eso tenía que ser protegiendo sus piernas para que no tuvieran ese problema, o al menos tuvieran menos problema al enfrentarse con esos peligros. En la madrugada, la cocinera lo que hacía era levantarse con las otras cocineras, porque en una hacienda habían varias cocineras. Imaginemos que tenían que preparar tortillas y desayuno, el gallo pinto y las cuajadas para 100 o 200 sabaneros que tenían que darles el almuerzo para que lo llevaran y que también tenían que desayunar. Era un trabajo muy difícil, un trabajo muy duro. Y a moler, no en máquina, sino a moler en la piedra de maíz, herencia chorotega. Esa herencia que también se dio en la conformación de la identidad del guanacasteco, porque la herencia del maíz, producto indígena chorotega del área mesoamericana, es algo que va a identificar también al guanacasteco. Una partecita muy importante de esa identidad. En las haciendas de ganado, el trabajo era todo el día. Ya en la tardecita regresaban los sabaneros y era cuando se daba entonces el convivio entre ellos, el son de la marimba, que era un aporte, herencia africana. ¿Por qué? Porque los africanos que vinieron a trabajar como peones también en las haciendas empezaron a mezclarse para formar nuestra sangre del cholo guanacasteco. Esa es la verdadera esencia del ser guanacasteco. Entonces ahí se daban los viajes a hacer serenatas, a dar serenatas a las muchachas de algún pobladito cercano que se estaba formando,
o en la misma hacienda, y ahí eso era lo cotidiano que se daba de la vida cotidiana en aquel momento. La cocinera con aquellos modelos que podemos señalar de ropa que eran enaguas largas y blusas que tenían un escote y vuelos como lo vemos en los trajes típicos muy bien imitados. Algunos de ellos eran los trajes de fiesta que había en las épocas de celebración más importantes, pero también otros que eran los de uso cotidiano, el traje de la campesina guanacasteca. En los cruces de caminos, como dijimos, empezó a formarse empezaron los pequeños poblados. Ya fuera Liberia, que entonces no recibía ese nombre, con la afluencia de inmigrantes que vinieron, la mayoría de Rivas de Nicaragua, porque dada la cercanía y como no existía ningún tipo de límite, entonces pasaban hacia estos otros linderos de lo que iba a ser Guanacaste, para ahí tener también su ganado en las grandes haciendas. Esa relación con esta parte de Guanacaste es lo que va a originar el poblamiento de ese otro frente pionero que ya no es en la península propiamente. Las grandes haciendas de ganado entonces son las que van a originar toda una tradición, la de la tortilla, la de la cuajada, la de la natilla y el queso que se hacía con la leche de todo aquel ganado, que era lo que había que consumir dentro de las mismas haciendas o comercializar en las pequeñas áreas o núcleos de nuevo poblamiento. Así se va a corresponder una economía de subsistencia en las haciendas con una economía de comercialización que empieza a darse en los nuevos centros de población. La herencia en cuanto a lo que se refiere a los instrumentos de uso cotidiano tienen que ver mucho con lo aborigen. ¿Por qué? Bueno, van a tener que ver con el uso del metate para moler el maíz, que es una herencia aborigen. También con el uso de la tinaja, que la tinaja es una forma de utilidad que se le da al barro en aquellos lugares donde existía como materia prima para formar toda esa cerámica, pero de uso cotidiano, para tener el agua fresca. Van a tener también los comales donde van a echar las tortillas, que son de barro. Y hay instrumentos musicales, como ya mencionamos, la marimba de origen africano, pero también tenemos la presencia de la guitarra, influencia española, porque los dueños de las grandes haciendas eran siempre personas que venían desde Cartago, desde Heredia o desde Espíritu Santo de Esparza, que eran los principales dueños colonizadores que se habían asentado ya en el territorio de Costa Rica. Todo eso hace que se dé una cultura que empieza a tener características muy propias que no podemos negar. Sin embargo, podemos agregar también que hay frentes pioneros que van a llegar a Guanacaste desde otros lugares y que eso va a enriquecer y no va a diezmar la cultura guanacasteca, porque es donde se da lo propio y lo apropiado. Es un intercambio. ¿Cómo que un intercambio? Sí, la cultura es eso. Te doy lo que yo obtengo y me das a cambio lo que traes de nuevo, porque así de esa manera nos enriquecemos mutuamente. Y en ese intercambio solamente se llega a fortalecer verdaderamente lo que es el ser guanacasteco, que está predominantemente sobre los otros sectores de población que llegaron desde distintos lugares. Un caso de ellos es el de Avangares, en el que nos vamos a referir posteriormente en el próximo capítulo a los inmigrantes y el aporte grande que dieron las diferentes colonias en Avangares que llegaron
en pro de conseguir prosperidad y progreso por las minas de Avangari. Ese fue el motivo inicial. Sin embargo, también la cultura guanacasteca, para el chino, para el italiano o para el libanés o para el salvadoreño o para el nicaragüense o para el que viniera del Valle Central, también fue un asumir aquellos patrones. Por eso hablamos de que la cultura predominante de Guanacaste estuvo también y está presente en cada uno de los pueblos de Guanacaste. Nos vemos la próxima vez.